Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida y más detallada del discurso, manteniendo el estilo y el tono originales. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que todos estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima controversia en los últimos días. Un tema delicado, sí, pero que creo que es importante abordar. Hoy vamos a hablar sobre la acusación de Demet, esa artista que ha tocado nuestros corazones con su música y su talento contra su exrepresentante. Una acusación que ha resonado en millones y que ha dejado a muchos, incluyéndome a mí, con lágrimas en los ojos. Vamos a analizar los detalles, las implicaciones y sobre todo, vamos a tratar de entender el contexto de todo esto. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás contenido variado, desde análisis de noticias de espectáculo hasta reflexiones personales y mucho más. Si te gusta lo que ves, no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia de la acusación de Demet contra su exrepresentante ha sacudido el mundo del espectáculo. Y no es para menos. Demet, una artista que ha sido un ejemplo de superación, de talento y de humildad, se ha visto obligada a alzar la voz y denunciar una situación que, según sus palabras, la ha llevado al límite. Pero, ¿de qué la acusa exactamente? Bueno, las acusaciones son graves. Hablamos de una presunta manipulación financiera, de un supuesto control abusivo sobre su carrera y de un ambiente laboral tóxico que, según Demet, afectó profundamente su salud mental y emocional. Para ser más específicos, las acusaciones incluyen malversación de fondos Demet alega que su exrepresentante desvió fondos destinados a proyectos musicales y promociones, utilizando el dinero para gastos personales y beneficios propios. La artista afirma tener pruebas documentales de transferencias sospechosas y discrepancias en los balances contables. Control creativo excesivo según Demet, su exrepresentante ejercía un control absoluto sobre su carrera, decidiendo qué canciones grabar, qué conciertos ofrecer y qué colaboraciones aceptar. La artista siente que su voz y su visión creativa fueron silenciadas, impidiéndole desarrollarse como artista independiente. Aislamiento profesional Demet asegura que su exrepresentante la aisló de otros profesionales de la industria, como productores, compositores y managers, limitando sus oportunidades de crecimiento y diversificación. La artista cree que esta estrategia tenía como objetivo mantenerla dependiente de él y controlar su carrera. Ambiente de trabajo hostil Demet describe un ambiente laboral marcado por el estrés, la presión y el acoso psicológico. La artista afirma haber sido objeto de críticas constantes, humillaciones públicas y manipulación emocional, lo que afectó gravemente su autoestima y su salud mental. Incumplimiento de contrato Demet alega que su exrepresentante incumplió varias cláusulas del contrato que los unía, como la falta de transparencia en la gestión de sus ingresos, la ausencia de informes financieros detallados y la imposición de condiciones abusivas. Imagínense esto por un momento. Demet, una joven talentosa que sueña con conquistar el mundo con su música, confía en una persona para que la guíe, para que la ayude a navegar por las aguas turbulentas de la industria del entretenimiento. Confía en esta persona para que la represente, para que vele por sus intereses y para que la impulse hacia el éxito. Y en lugar de eso se encuentra con alguien que presuntamente se aprovecha de su posición de poder para manipularla, controlarla y, en última instancia, dañarla. Es una historia que lamentablemente hemos escuchado demasiadas veces en el mundo del espectáculo. Artistas jóvenes, vulnerables y con grandes sueños que son víctimas de personas sin escrúpulos que solo buscan su propio beneficio. Pensemos en otros casos que han resonado en la memoria colectiva, donde jóvenes promesas vieron sus carreras truncadas por la ambición desmedida de quienes debían protegerlos. El caso de Demet se suma a esta lista, sirviendo como un doloroso recordatorio de las vulnerabilidades inherentes a la industria. Pero, ¿qué hace que este caso sea diferente? Bueno, creo que hay varios factores. En primer lugar, la popularidad y el carisma de Demet. Ella es una figura muy querida por el público, una artista que ha conectado con millones de personas a través de su música y su personalidad.
Verla en esta situación, verla sufriendo, ha generado una gran empatía y un profundo sentimiento de indignación. Demet no es solo una artista, es una figura cercana, una amiga para muchos de sus seguidores, y verla pasar por esto genera una reacción visceral. En segundo lugar, la valentía de Demet al alzar la voz. No es fácil enfrentarse a una persona con poder, especialmente en una industria tan competitiva y despiadada como la del entretenimiento. Demet ha demostrado una gran valentía al denunciar estas presuntas irregularidades y al poner su carrera en riesgo por defender sus derechos y su dignidad. En un entorno donde el silencio a menudo se recompensa y la disidencia se castiga, su acto de valentía es digno de admiración. Al hablar, Demet no solo se defiende a sí misma, sino que también abre un camino para que otros artistas en situaciones similares encuentren la fuerza para denunciar el abuso. Y en tercer lugar, el impacto que esta acusación ha tenido en el debate público sobre la salud mental y el abuso de poder en la industria del espectáculo. El caso de Demet ha servido para abrir los ojos a muchas personas sobre la realidad que viven muchos artistas jóvenes, sobre las presiones, las exigencias y los abusos que tienen que soportar para alcanzar el éxito. La salud mental de los artistas a menudo se sacrifica en aras del éxito comercial, y el caso de Demet pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar este problema. Su testimonio ha resonado en la comunidad artística, generando conversaciones sobre la importancia de establecer límites, buscar apoyo profesional y crear un entorno más saludable y sostenible para los artistas. Ahora bien, es importante recordar que esto es una acusación. El exrepresentante de Demet niega rotundamente todas las acusaciones y ha prometido defender su inocencia en los tribunales. La justicia tendrá la última palabra. Él ha emitido un comunicado en el que califica las acusaciones de falsas y difamatorias, y afirma tener pruebas que demuestran su inocencia. Su equipo legal ha anunciado que tomará medidas legales contra Demet por difamación y daño a su reputación. El exrepresentante alega que las acusaciones de Demet son una estrategia para rescindir su contrato y buscar nuevas oportunidades profesionales sin tener que cumplir con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, independientemente del resultado final de este caso, creo que es importante reflexionar sobre lo que ha sucedido y aprender de ello. Es importante que la industria del espectáculo tome medidas para proteger a los artistas jóvenes, para garantizar que tengan acceso a asesoramiento legal y psicológico independiente y para crear un ambiente laboral más seguro y respetuoso. Necesitamos establecer protocolos claros para prevenir el abuso de poder, fomentar la transparencia en la gestión financiera y crear mecanismos de denuncia confidenciales y efectivos. Es importante que nosotros como público seamos más conscientes de las presiones que enfrentan nuestros ídolos y que los apoyemos en momentos difíciles. Es importante que no los juzguemos con dureza y que les demos el espacio y el tiempo que necesitan para sanar y recuperarse. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con emociones y vulnerabilidades. Y sobre todo es importante que recordemos que detrás de cada artista, detrás de cada figura pública, hay una persona, con sentimientos, con emociones y con derecho a ser tratada con respeto y dignidad. Debemos exigir que se respeten sus derechos laborales, que se proteja su salud mental y que se les brinde un entorno seguro y de apoyo. El caso de Demet nos recuerda la importancia de la transparencia, de la responsabilidad y de la ética en la industria del espectáculo. Nos recuerda que el éxito no debe ser a cualquier precio y que el bienestar de los artistas debe ser siempre una prioridad. Necesitamos un cambio cultural que valore la integridad, la honestidad y el respeto por encima de la fama y el dinero. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto emocional que esta situación ha tenido en Demet. Ella ha confesado públicamente que ha estado luchando contra la ansiedad y la depresión durante años, y que el presunto abuso de su exrepresentante ha exacerbado estos problemas. Demet ha compartido detalles desgarradores sobre sus luchas internas, describiendo cómo el estrés y la presión constante la llevaron al borde del colapso. Ha hablado de ataques de pánico, insomnio y una profunda sensación de desesperanza. Es desgarrador escuchar esto. Es desgarrador ver a una persona tan talentosa y brillante sufriendo en silencio. Es desgarrador pensar en el dolor y la angustia que ha tenido que soportar. Su testimonio es un recordatorio de que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad, y que detrás de las sonrisas y los aplausos puede haber un profundo sufrimiento. Pero también es inspirador ver su valentía y su determinación para salir adelante. Demet ha demostrado ser una guerrera, una luchadora que no se rinde ante la adversidad. Ella ha utilizado su voz para denunciar el abuso y para inspirar a otros a hacer lo mismo.
Al compartir su historia, Demet se ha convertido en un símbolo de esperanza y empoderamiento para aquellos que han sufrido en silencio. Y creo que eso es lo que la convierte en una verdadera estrella. No solo su talento musical, sino también su valentía, su honestidad y su humanidad. Su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo es lo que la distingue y la convierte en una figura inspiradora. Espero sinceramente que Demet encuentre la paz y la felicidad que se merece. Espero que pueda superar este difícil momento y seguir brillando con su talento y su luz. Y espero que su caso sirva para crear un cambio positivo en la industria del espectáculo y para proteger a otros artistas jóvenes de la explotación y el abuso. Su legado no solo estará marcado por su música, sino también por su valentía y su compromiso con la justicia. Este caso también nos plantea interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación en situaciones como esta. ¿Cómo debemos informar sobre las acusaciones de abuso de poder? ¿Cómo debemos proteger la privacidad de las víctimas? ¿Cómo debemos evitar caer en el sensacionalismo y la difamación? Los medios tienen una gran responsabilidad al informar sobre estos temas, y es crucial que lo hagan de manera ética y responsable. Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero creo que es importante que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y sensibilidad, que verifiquen la información antes de publicarla y que den voz a todas las partes involucradas. Deben evitar la especulación y el juicio prematuro y centrarse en presentar los hechos de manera objetiva y equilibrada. También creo que es importante que los medios de comunicación se centren en el tema del abuso de poder en sí mismo, en lugar de centrarse únicamente en la vida personal de las víctimas. Es importante que se hable sobre las causas del abuso, sobre las consecuencias para las víctimas y sobre las soluciones para prevenirlo. Deben investigar y exponer las estructuras y sistemas que permiten que el abuso prospere, y promover un diálogo abierto y honesto sobre este problema. En definitiva, el caso de Demet es un llamado a la acción. Un llamado a la acción para la industria del espectáculo, para los medios de comunicación y para nosotros como público. Un llamado a la acción para crear un mundo más justo, más seguro y más respetuoso para todos los artistas. Debemos unirnos para exigir un cambio real y duradero, y para construir una industria que valore la integridad, la creatividad y el bienestar de sus artistas. En resumen, hemos explorado la delicada situación de Demet, sus acusaciones contra su exrepresentante y el impacto que esto ha tenido en millones. Hemos resaltado la valentía de Demet al alzar la voz y la necesidad de crear un ambiente más seguro y respetuoso en la industria del espectáculo. Hemos hablado de la importancia del apoyo a la salud mental y el papel crucial de los medios en la difusión responsable de la información. Este caso es un recordatorio de que la lucha contra el abuso de poder es una responsabilidad compartida, y que todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo más justo y equitativo. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que haya sido informativo y que les haya hecho reflexionar sobre este importante tema. Recuerden que sus opiniones son valiosas, así que no duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cómo creen que se puede mejorar la situación en la industria del espectáculo? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son una parte importante de este diálogo, y espero que podamos aprender juntos y encontrar soluciones para este problema. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Así que una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.